acompañándoles, pero aparte de eso he estado comunicándome con ustedes en algunos territorios, con otros ya nos vimos en Bogotá y el día de hoy vamos a hablar sobre administración. Este módulo contiene varias temáticas. El día de hoy vamos a hablar de dos en particular que ya les iré contando. Eh, Gracias pues nuevamente por estar aquí el día de hoy. Me voy a permitir entonces empezar con nuestra grabación. Como lo hicimos en espacios anteriores, vamos a dejar las preguntas para el final, esto por las personas que nos ven en diferido, para que no tengan que ver una sesión tan larga, sino simplemente ven la formación y al final hacemos pues las preguntas, ¿listo? Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio un poquito más práctico en vez de evaluativo. Entonces, en torno a esto, lo que vamos a abordar el día de hoy son las políticas internas en una organización. ¿Qué pasa con esas políticas? ¿Por qué se necesitan? ¿Para qué se dan? Y vamos a hablar de dos políticas en particular. Vamos a hablar de los estatutos y de la política de ética y conducta. Entonces, primero empecemos por este tema de descubrir las políticas internas. ¿Qué es eso? Son un conjunto de normas, lineamientos y directrices que se dan dentro de las organizaciones para guiar ese funcionamiento y garantizar la transparencia y ese objetivo social que nos proponemos dentro de nuestra organización, sea cual sea el territorio o sea cual sea también nuestro objeto social. ¿Qué hacemos con estas políticas o para qué se crean? Primero, pues tienen unos objetivos específicos que iremos pues desarrollando el día de hoy, pero se basan básicamente en estos seis. Primero, esa existencia legal, la operación, qué es lo que hacemos dentro de las organizaciones, por qué se dan esas políticas internas, el tema de la atención dentro de las organizaciones, la prevención de ciertas cosas que pueden ocurrir o de ciertos casos que pueden pasar, la planificación de lo que queremos hacer o de lo que vamos a empezar a realizar en iniciativas o en acciones y la respuesta, también respuesta a lo que se pueda dar y a lo que se va a dar en el camino. En torno a estas políticas, vamos a hablar de esas políticas operativas, esas políticas que se dan dentro de las organizaciones y que son extremadamente centrales, que todos y todas las tengamos. Ya les contaremos por qué. Primero están esos estatutos, ¿sí? ¿Por qué son importantes y qué son? Ya lo hablaremos un poquito más adelante. Tenemos el tema de la ética y conducta, que también lo abordaremos el día de hoy, que se hace súper clave en términos de las políticas que debemos manejar como línea base dentro de nuestras organizaciones. Otras políticas que son importantísimas es el tema de la contratación, cómo contratamos, de qué manera involucramos contratistas dentro de nuestras organizaciones y qué es lo que exigimos allí. Por otro lado están las políticas de transparencia, sí, que parten también del ejercicio que hacemos con externos, pero también internamente en la organización, como este principio se vuelve un eje fundamental. Tenemos políticas de facturación en torno a las acciones que hacemos tanto con externos como internamente y cómo manejamos este tema de la facturación y los recursos que allí se ven involucrados. Por otro lado, las políticas de compra, especialmente en los proyectos o en las iniciativas que demandan que tengamos unos recursos específicamente para comprar insumos. Y lo financiero, cómo se maneja lo financiero, de qué manera esas políticas nos dan el lineamiento para hacerlo. En torno a esto, ¿cuándo debemos desarrollar las políticas? Que esto realmente es algo muy importante de saber y de tener en el radar, porque a veces las políticas son desarrolladas solamente cuando decimos, no, la organización cuando crezca es que vamos a realizar estas políticas. Sin embargo, las políticas hay que desarrollarlas desde diferentes puntos en una línea en donde llevamos nuestro accionar de la organización. Tenemos que partir del origen. ¿Sí? Desde el momento en el que tenemos una idea de, venga, yo quiero hacer una organización, una fundación, una entidad sin ánimo de lucro en general, quiero conformar un cabildo, ¿sí? Este tipo de cosas que parten de una idea o de ese origen en particular, tiene que partir desde estas políticas también. ¿Qué realmente vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a ser? Es importante que desde allí lo tengamos muy en cuenta y muy claro.
Por otro lado, en esa línea del tiempo nos acompaña la constitución legal. Lo que hablábamos con Karen en la primera sesión de cómo se constituye legalmente una organización o una ESAL, desde ahí también parten esas políticas, ¿sí? Cuando yo voy, adquiero mi Cámara y Comercio, en esa constitución legal yo que quiero que esté muy marcado desde lo que quiero en esas políticas. Por otro lado están las acciones que desarrollamos, que las acciones no necesariamente están ligadas a iniciativas o acciones de financiamiento, sino realmente son acciones que hacemos desde nuestras organizaciones, a nuestras comunidades, desde cosas muy en la cotidianidad hasta cosas que ya pues demandan un proceso incluso de formación, un proceso de acompañamiento o de fortalecimiento territorial. Por otro lado, ya están las iniciativas que también deben tener unas políticas, el financiamiento, que es súper clave porque muchas veces el financiamiento se cae porque en medio de lo que se solicita para financiar alguna estrategia o algún proyecto o programa que tenemos, requiere unas políticas que muchas veces no tenemos. Y eso lo que hace es que nosotros seamos excluidos de esa financiación. Y por último está el tema de la revisión externa. Con Karen veían un poco estos entes de vigilancia y control. Ellos también revisan unas políticas internas que tenemos en las organizaciones y cuando no las tenemos, a veces esa revisión puede pues pasar por algunos inconvenientes. En torno a esto vamos a empezar con lo primero que vamos a hablar hoy, que son esos estatutos, esos que hablamos desde el origen, desde la creación, quiénes somos y qué hacemos. Esos estatutos de una entidad sin ánimo de lucro que incluyen o que debería también tenerse muy en claro en ese documento de políticas específicamente. Primero está todo el tema de la identidad, ¿sí? ¿Quiénes somos? Entonces acá se define el nombre, qué nombre queremos ponerle, si lo discutimos aquí, allá, hasta que lo fijemos, eso tiene que estar en el estatuto en primera medida. Segundo, el domicilio, que de hecho era una de las preguntas que hacía una de ustedes en alguna de las sesiones, como venga, si yo quiero tener una organización que tenga un alcance a nivel nacional o quiero tener una organización o una ESAL que se piense en Bogotá, pero también en Cartagena, ¿cómo lo hago? Entonces, acá en los estatutos la idea es empezar a definir eso. Quiero un lugar específico, quiero planteármelo a nivel, no sé, barrial o me lo pienso un poco más alto en términos locales o en términos distritales o en términos nacionales o incluso desde donde me lo planteo. El objeto social es súper clave porque esto nos va a permitir no solamente saber qué hacemos y desde dónde nos posicionamos, sino también nos va a permitir saber desde dónde también tenemos esos entes de vigilancia y control que nos contaba Karen en la sesión pasada. Y acá hay algo muy importante que es el tema de la duración de la entidad. Esta entidad sin ánimo de lucro, ¿hasta dónde la tenemos proyectada? La tenemos proyectada por un par de años, por una década, ¿hasta cuándo va? Acuérdense que esto también se relaciona con lo que hablábamos anteriormente en torno a la disolución y liquidación por tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que identificamos nuestros estatutos específicamente en este tema de duración. Por otro lado, y en segundo punto, estaría la gobernanza. Entonces, acá es importante identificar qué órganos de dirección vamos a tener dentro de nuestra ESAL. Entonces, quién va a ser conformador de la Asamblea General, quiénes van a ser parte de la Junta Directiva, quién es el representante legal. Todas estas cosas deberían quedar marcadas en los estatutos para saber cómo se toman las decisiones, cuáles son las figuras que están allí, quiénes asisten a las reuniones, pero también para tomar ciertas decisiones en torno a pues, la organización internamente, pero también a lo que se hace de manera externa. En, en tercera instancia, tenemos el tema de derechos y deberes de los miembros. Acá es súper importante definir qué es lo que yo quiero que las personas que están incluidas en nuestra organización hagan o dejen de hacer también, o qué es una posibilidad de pensarse una responsabilidad o también cuál sería una acción que permita un retiro o que nos haga pensar realmente alguna sanción. Entonces, acá que tenemos que tener muy Así identificado que el simplemente ingreso, una la revisión. permanencia, perdónenme que por allí está un micrófono encendido, listo.
Entonces, el ingreso, la permanencia, el retiro, las responsabilidades que tienen los asociados, entre otras cosas. En cuarta medida, tenemos el tema de los recursos y patrimonio, que también sé que lo abordamos con Karen en anteriores sesiones, pero acá es súper importante saber desde el origen con qué recursos contamos, qué patrimonio tenemos, cómo se va a administrar esos recursos y ese patrimonio, y cuál va a ser la destinación de esos recursos, para qué los vamos a destinar y cómo vamos a hacer. Acá también es súper importante como siguiente punto el tema de la transparencia y control. A pesar de que la transparencia es otra política mucho más grande que tenemos que plantearnos, también la transparencia y el control hace parte de los estatutos y define esos mecanismos que tenemos para el tema de rendición de cuentas, para el control interno y para el cumplimiento normativo dentro de la sociedad colombiana, que es donde estamos pues nosotros y nosotras ubicadas. Y por último tenemos todo el tema de reformas y liquidación. Dentro de los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro es súper importante establecer el procedimiento para modificar los estatutos. Si en algún momento yo quiero que se modifiquen los estatutos, hay algo que yo dije, como por ejemplo la duración, que duraba solamente hasta el 2026 y ya llegamos al 2026, ¿yo cómo modifico esto? La idea es que eso también quede en los estatutos en torno a, bueno, podemos reformar esto, cómo lo vamos a reformar, y este tipo de cosas son súper claves que lo tengamos aquí muy claro. Y aparte de las reformas, la liquidación es súper clave. ¿Cómo se va a hacer esa disolución en dado caso de que queramos pues liquidar nuestra organización? Pues que ya tenemos también la anterior sesión, por si no asistieron, ahí quedó pregrabada, en donde hablamos un poco de este tema de disolución y liquidación. Estos son los puntos centrales de un estatuto. Claro que puede incluir otras cosas. Hay estatutos que dejan uno de estos puntos de lado. Sin embargo, estos son los que nosotros les recomendamos para que pues ustedes tengan una base de estatutos y se guíen en torno a ellos. Que es importante que no descarguen estatutos de internet o le pidan a ChatGPT que les haga unos estatutos al azar, porque todas las organizaciones tienen particularidades y eso es importantísimo que nosotros lo hagamos también a conciencia, qué queremos en nuestras organizaciones, qué nos identifica. Es súper importante que quede aquí porque esta es básicamente la carta de presentación que tenemos ante los donantes, pero también para nosotros y para las personas que hacen parte de nuestras comunidades y se benefician de nosotros y nosotras. Ya teniendo claro el tema de los estatutos, les invito a que nosotros vamos a abordar estas tres políticas. En siguientes sesiones vamos a abordar dos, que es la guía de compra y el programa de transparencia, pero el día de hoy vamos a elaborar y a tener como en el radar el tema del código de ética. Entonces, ya teniendo el tema de los estatutos, a lo que nos vamos a ir es al código de ética, que nos parece también importantísimo desarrollarlo en esta primera sesión del módulo 2. Entonces, ¿qué hay aquí en este código de ética o qué es lo importante a saber? En primera medida es el por qué es importante. Más que un qué es el código de ética, que ya igual lo hablaremos, quiero que sepamos la importancia, porque muchas veces decimos como no, pues la ética todos lo tenemos presentes en nuestra cotidianidad, es algo que nos rige. Sin embargo, ¿por qué es tan importante que tengamos una política definida de ética y conducta? Primero, pues porque fortalece la confianza de todos los grupos de interés. Entonces, tanto los donantes, cooperantes que llegan a nuestras organizaciones a través de estas iniciativas que vemos, pero también aquellos beneficiarios de nuestras ESALs, así como las entidades de control y de vigilancia, que por allí hablábamos en algún momento, y aquellos aliados a nuestras organizaciones, porque las organizaciones también trabajamos de la mano con otros y otras. Es importante que tengan muy en claro cuáles son nuestros lineamientos de ética y conducta. Por otro lado, es importantísimo que esa confianza de la que hablábamos sea nuestro activo más valioso, que nos permita realmente decir, esta es nuestra línea de acción, desde esta visión ética nos posicionamos y esto es lo que estamos dispuestos a hacer y esto es lo que no estamos dispuestos a permitir. Por otro lado, está el tema de que suele ser un documento muy solicitado por cooperantes y entidades públicas para medir cómo se regulan los comportamientos internos y externos. Muchas convocatorias que son muy grandes o pequeñas o medianas, a las que nos postulamos, nos piden código de ética.
y incluso a veces no lo piden tan expresamente dentro de sus requerimientos para postularnos, pero sí lo revisan en nuestras páginas web o revisan en torno a las acciones que hemos hecho, y si no está tan presente, muchas financiaciones pueden caerse por eso. Entonces, por eso es el tan importante, ese por qué parte también desde ahí, desde cómo queremos pues también ser financiados y financiadas. Por otro lado, ¿qué beneficios tiene tener un código de ética? Primero, previene todos los conflictos de intereses que se puedan dar entre directivos, personales y contratistas. Esos conflictos que parten de cuáles son mis intereses personales y familiares que pueden incidir en mis labores dentro de la sala. Entonces, por eso es tan importante que dentro de ese código se diga cómo se van a manejar esos conflictos de intereses y cuáles son las acciones pues a tomar si se llega a dar alguno. Por otro lado, protege a la organización en torno a diferentes denuncias o investigaciones que puedan darse. Acá es súper clave que tengamos un código de ética en torno a si nos llega a pasar en algún momento que hay alguna acción que desarrolló tanto la organización en general o alguna acción que desarrolló particularmente algún contratista, algún miembro de la organización o incluso algún practicante o voluntario que muchas veces los involucramos a nuestras organizaciones, cómo hacer y qué hacer dentro de estas denuncias e investigaciones. En tercera medida está el tema de orientar la toma de decisiones ante esas situaciones o dilemas éticos que se puedan dar. Dilemas éticos constantemente en la vida cotidiana como organizaciones no estamos exentos de que estas cosas puedan. Entonces, por eso es tan importante que nuestro código de ética nos diga cómo se tomarían esas decisiones en el caso de que llegue. Mejora de las relaciones con cooperantes internacionales que exigen unos estándares éticos. Hay algunos cooperantes internacionales que funcionan bajo unos estándares éticos posiblemente distintos a los que manejamos en Colombia, y por eso es tan importante que también investiguemos no solamente esos estándares éticos que tenemos aquí, sino también aquellos que pueden darse externamente que igual deberían aplicar a nivel general, porque pues la ética es algo que aunque se discute, sí tenemos que empezar a plantearnos cuáles son los innegociables para nosotros y nosotras, partiendo también de cuáles son nuestros objetos sociales dentro de la organización. Sé que las organizaciones que están acá trabajan con el tema de comunidades étnicas, sean indígenas, raizales, panenqueros, afrodescendientes. Estas cosas también deben estar transversalizadas desde un objeto social que no permita la xenofobia, que no permita el racismo, que no permita el tema de que realmente haya una discriminación por raza. Esto es extremadamente importante que lo dejemos acá como aclaración y como beneficio que también tiene este código. Ahora, ¿qué debería tener nuestro código de ética? Así como los estatutos, el código de ética puede contener más cosas o menos cosas. Sin embargo, estos sí son unos mínimos que nosotros les recomendamos para que el código de ética se dé de la mejor manera posible. La primera de ellas es el mensaje del representante legal o del líder o lideresa. Entonces, acá hay una declaración de compromiso que ustedes parten en el tema de el código de ética diciendo como nosotros declaramos, nosotros planteamos que este código se va a dar o está hecho para prevenir X o Y cosa, y desde la alta dirección la idea es que esto se dé en torno a los intereses no solamente de la persona líder o representante legal en el caso que sea, sino realmente que esa visión la recojan todas las personas de la organización, por lo tanto es algo que deben discutir internamente. Segundo, está el tema del alcance y aplicabilidad. ¿A quiénes obliga o a quién va dirigido este código de ética? El código de ética debe ir dirigido desde los directivos hasta los personales voluntarios, los contratistas, los aliados y las personas incluso beneficiarias de la organización también pueden estar acá incluidas. En tercera medida, nosotros nos planteamos el tema de principios y valores. ¿Cuál es esa base que tiene la organización en torno a su trabajo y a lo que se plantea? Estos principios y valores varían extremadamente de organización a organización o pueden ser muy similares. Entonces tenemos que plantearnos cuáles son esos principios o valores que son la base de nuestra organización. La cuarta medida sería el tema de reglas de conducta específica.
Entonces, ¿cómo deben comportarse y qué es lo que se espera de las personas que están anudadas a nuestra ESAL en torno a situaciones concretas? Si llega a pasar alguna situación o cuando hacemos ciertas acciones o ciertas iniciativas, o si llega a darse cualquier tipo de relación dentro de la organización, sea una relación financiera, una relación interpersonal, cómo se maneja este tema que incluso se conecta con el quinto, que es el tema del conflicto de interés. Acá es donde tenemos que hablar de la identificación, de la gestión y la prevención de esos conflictos. En sexta medida está el tema de manejo de recursos y donaciones. ¿Cómo vamos a manejar esos recursos que llegan? Que de hecho este es el punto que más miran los donantes y las personas que financian. Acá tenemos que hablar muchísimo de la transparencia en el uso de los fondos, cómo se van a destinar esos fondos, para qué generalmente la organización los usa, y este tipo de cosas tiene que quedar muy, muy claro dentro del código de ética y conducta. En séptimo sentido, tenemos el tema de relación con los grupos de interés, es decir, cómo es el relacionamiento que tenemos con los beneficiarios, con los donantes, con las comunidades y también con el Estado. De qué manera la organización tiene estas relaciones y mantiene pues también estos lazos. En octava medida está el tema de protección de datos y confidencialidad. Nosotros como organizaciones manejamos muchísimos datos que hacen parte desde la imagen hasta datos en general que están relacionados con un tema personal, pero también algunos datos que están posiblemente asociados con temas de salud, con temas de territorio, que de hecho esto lo hablaremos más adelante en otras sesiones, pero es importante que nosotros tengamos muy en claro que tenemos una responsabilidad muy fuerte en torno a esa confidencialidad de esos datos. Entonces es importante que, a pesar de que haya otra política que vayamos a hablar más adelante y que la idea es que ustedes también la tengan en su organización, aquí en el tema de ética y conducta quede muy en claro de que esos datos son manejados bajo la ley y bajo confidencialidad. En términos del noveno punto, tenemos los mecanismos de denuncia o el canal ético. Entonces, ¿cómo se da cuando se dan esos incumplimientos? ¿Cómo es la ruta de atención o el protocolo que tenemos en nuestra ESAL para hacer el tema de la veeduría, para identificar y también para tratar esos casos que se salen del código de ética? ¿Cómo una persona que está involucrada en esa acción puede llegar a pues acceder a esta ruta de atención y no ver sus derechos vulnerados? Y por último, tenemos el tema de sanciones y procedimiento disciplinario. Cuando pasan estas acciones y tienen pues diferentes, digamos que niveles, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué es lo que nos dice esa sanción en específica que se debe hacer? Si realmente es una sanción que podemos solucionar internamente o si es una sanción que pues demanda también que nos pensemos que esta persona ya no haga parte de nuestra organización. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este proceso pues disciplinario y quiénes están presentes pues para velar por él? Estas son como las secciones que proponemos, el contenido de cada sección, que sería, pues, como les digo, algunos mínimos o algunos puntos bases. Sin embargo, acá hago la misma recomendación que con los estatutos: no los descarguemos de internet, no busquemos como código de ética y conducta, sino realmente es importante que hagamos un ejercicio riguroso en torno a qué es realmente lo que nos planteamos como organización y cómo esto está relacionado también con los estatutos. ¿Por qué lo abordamos en la misma sesión estas dos políticas? Porque son dos políticas que se conectan. Los estatutos deben estar alineados con esta política de ética y conducta para que sea coherente en torno a lo que estamos haciendo y a lo que nos planteamos como organización. Continuando, nosotros les proponemos un modelo de carta de compromiso de ética y conducta. Esta que es una carta o un documento que todas las personas que estén anudadas a nuestra ESAL deberían tener firmado, y nosotros deberíamos guardar esto pues a nivel tanto digital como en una Z pues más tangible, en torno a que a todas las personas que llegan a nuestra organización, sean los miembros, los directivos, los voluntarios, los practicantes, han leído nuestro código de conducta
y lo aceptan en términos de cumplimiento. Entonces lo que hicimos fue pues facilitarles un poco esta carta, que es un modelo que claro que puede ser modificado, claro que le pueden incluir otras cosas, pero que tiene los mínimos básicos para que pues tengamos una salvaguarda en dado caso de que nos llegue algún tipo de investigación o denuncia en torno a nuestra organización por alguna acción que pueda darse. Entonces, ¿qué contiene? Contiene el nombre de la persona que está involucrada en torno a nuestra ESAL, cómo está identificada en términos de documentos, cuál es el cargo o el rol que realiza dentro de nuestra organización, si es voluntario, si es practicante, si es contratista, si es directivo o miembro, y qué es lo que declara. Primero, que ha leído y que comprende lo que dice nuestro código de ética y conducta y que se compromete a cumplirlo. Y aquí pues la idea es que vaya el nombre de su entidad sin ánimo de lucro. Por otro lado, dice que actuará con transparencia, integridad y respeto en todas las actuaciones que tenga y en los diferentes, pues tanto acciones como proyectos o iniciativas que se lleven a cabo. En tercera medida, que declara no tener conflictos de intereses, pues no resueltos a la fecha en donde firma pues la carta. Y acá también es súper importante el tema de que se compromete a reportar cualquier violación del código de ética que conozca a través de ese canal ético que nosotros planteamos dentro del código de ética y conducta. Acá es importante que acá aclaremos que el comprometerse no solamente es cuando me pasa a mí algún tipo de acción, sino también cuando veo que está ocurriendo o cuando alguna otra No, persona dentro de la organización no está no, dando el no. cumplimiento a este código de ética. En quinta medida está, y por último, está el tema de aceptar pues, el cumplimiento del código de ética y también a las acciones que se puedan dar en torno a sanciones y la desvinculación en dado el caso pues que así deba ser. Firma la persona y se pues pone la fecha de la persona que está firmando y en qué día lo hace. Listo. Hasta aquí voy a dejar el contenido y vamos a pues parar la grabación para que las personas hagan su código de ética, los que lo vean en diferido. Lo vamos a dejar hasta acá y ya continuamos con ustedes en torno a dos cosas. Primero, vamos a hacer la ronda de preguntas y segundo,